Muy buenas tardes. Damos inicio a lo que sería nuestro último encuentro de este semestre. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Bien, profe, ¿y usted? Aquí muy bien, gracias a Dios. Observo que ya la mitad del salón como que ya está en vacaciones. Los veo ausentes. ¿Tienen razón de ellos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se conectan? ¿No se conectaron? Bueno, vamos hoy a cerrar este ciclo. Vamos a terminar de escuchar las presentaciones de los grupos que hacen falta. Vamos a conservar la metodología. Tan pronto termine el grupo de hacer su presentación, el resto de los compañeros asistentes a la sesión de clase del día de hoy harán su retroalimentación, sus apreciaciones, sus recomendaciones, y luego haré yo la mía como docente. Entonces agradezco inmensamente que todos se dispongan a escuchar atentamente, a ver atentamente, y al final de la presentación también podamos hacer un aporte valioso a los compañeros que estén proyectando. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta relacionada con la metodología. Ninguna, profe. Ok, entonces podemos dar inicio a esta segunda etapa de las presentaciones. Entonces, ¿qué grupo está preparado para continuar? Profe, le envié el video al WhatsApp para que me haga el favor de presentarlo. Ok, ya voy a revisar. Era una vez en un pueblo llamado Talamís, que se abastecía de la energía solar. ¿Sí logran ver y escuchar? Sí, profe. Ok. Y creatividad e innovación integradas a la educación. Era una vez en un pueblo llamado Talamís, que se abastecía de la energía solar. La fuente de trabajo era la carpintería, porque ahí en ese pueblo crecían árboles muy fuertes que daban madera de muy buena calidad. Al ser la fuente de trabajo para el sustento de las familias que habitaban ahí, los carpinteros se esforzaban en hacer muebles, camas, sillas, armarios con estética para hacer más atractivo el producto. Al momento de realizar la venta, en una de las pocas casas que estaban construidas, vivía un carpintero llamado Misael, con su hijo Hilario, quien era docente, pero debido a la falta de oportunidades laborales en el pueblo, ayudaba a su padre a la carpintería y a su cuidado, ya que era bastante mayor. Los visitantes que llegaban al pueblo a llevar mercancía para los almacenes de muebles
que tenían en la ciudad, entre ellos los señores Carlos, Lorenzo, Catalina, entre otros, motivaron a Hilario a crear una escuela, quienes lo ayudaron con recursos económicos, y en cada visita les regalaban libros y todo el material didáctico para enseñar a escribir, leer, contar, etcétera. El papá de Hilario, quien tallaba muy bien la madera, se inspiró en la buena causa de los visitantes y decidió hacer sillas, están para guardar libros. Los demás carpinteros, al ver la buena idea, decidieron ayudar con escritorios, tableros para que sus hijos se animaran a asistir a la enseñanza del profesor. Al pasar el tiempo, el pueblo y la escuela fue creciendo con ayuda de los habitantes y del gobierno. Lograron crear salones y más niños tenían la oportunidad de estudiar, así como tener fluido eléctrico. Un día, el profesor Hilario se dio cuenta que algunos niños no mostraban interés en aprender, y esto le preocupaba a los padres, que eran Carmela, Abel, entre ellos buscaban ideas para motivarlos. El profesor estaba buscando nuevos métodos para impartir sus clases de una forma diferente. Lo inquietaba mucho la necesidad de innovar, así que decidió viajar a la ciudad de los Moros. Estando allí visitó a varias escuelas e inmediatamente se dio cuenta que en su escuela hacía falta algo. ¿Quieren saber qué es? Pues sí, eran las TIC, creatividad e innovación integradas a la educación. El docente se dio cuenta que las TIC están inmersas en nuestra cotidianidad. Los avances ofrecidos por estas serían idóneos en el proceso educativo. El profesor tenía como objetivo presentar una propuesta al gobierno y padres de familia para optimizar el uso de las TIC, ofreciendo condiciones donde el estudiante desarrolle sus capacidades creativas e innovadoras y críticas. La propuesta del docente fue bien recibida y aprobada. Los niños recibieron con mucha alegría los computadores, así aprendieron a manejar programas como PowerPoint, Adobe, Photoshop, crear videos e infografía, y así los niños desarrollaron más su creatividad y encontraron nuevos caminos a las respuestas de sus necesidades. El profe Hilario y los demás docentes estaban felices porque lograron impartir clases innovadoras a través de las plataformas digitales como Classroom. Recuérdame los integrantes de este grupo, por favor. Yelis Aguilar, Glenda Barreto, Leoregis Polo y mi persona Yareli Guevara. Ok. Bueno, queremos escuchar a los asistentes cómo les pareció la historia. Buena, regular, mala, apropiada, ficticia, verdadera, coherente, por mejorar, por felicitar. Cuéntenme, ¿qué tal les pareció? Profe, a mí me pareció muy coherente y necesaria porque es una temática que nos indica y nos influye la importancia de las TIC en el entorno educativo y pues es un proceso necesario como para nosotros como futuros maestros que debemos implementar en su momento. Considero que de pronto hizo falta una mejor conclusión al final del cuento, o sea, como poner en práctica esa parte donde las TIC ya están dentro de del aula y cómo el niño puede realizar alguna actividad con las TIC. Eso fue lo único que sentí que se debió reforzar, pero muy importante y llamativa la parte cómo inician con el campero y terminan en un salón de clases. Ok, Luz, muchas gracias. ¿Alguien más? Angélica. Angélica. Adelante, Liane.
Bueno, a mí me gustó el cuento, me gustó el inicio en el que menciona una realidad, porque creo que es cierto que muchos profesionales pues están en trabajo. Y pues me gustó o sea, la conclusión que le dieron allí en ese momento en el que como no tienen trabajo, pues, montaron la escuela para así pues trabajar, me pareció interesante. Y pues creo que también no refleja la importancia de la tecnología sobre la educación. Bueno, no sé si fui yo que tiene problemas de conectividad o Elianis tiene problemas que se le escuchó entrecortado. Pero ahí alcancé a escuchar de que le pareció muy bien, que estuvo coherente, que le gustó la problemática que apuntan, porque obviamente es la que muchos profesionales están viviendo. Algo así, ¿cierto, Elianis? Que era la idea de tu aporte. Sí, sí, señor. Y lo escuché bien a usted, no sé por qué se escuchó mal. O sea, hubo momentos en que se te escuchaba entrecortado. No sé si fui solamente yo o los demás compañeros también lo sintieron así. Mi profe se escuchó entrecortado. Ok, bueno, continuamos con Angélica, que le pedía que por favor nos regalara su aporte. Y seguimos con la compañera Valentina. Angélica, ¿estás conectada? Valentina, adelante. Bueno, profe, el video de las compañeras me gustó, el cuento que hicieron, la voz que utilizaron estuvo muy suave, muy bacán. Y ya, yo creo que ya estuvo muy bien. Hay que ser más críticos y más objetivos sobre lo que escuchamos, sobre lo que vimos. Y vuelvo y les indico, sé muy bien de que son compañeras, son amigas, son colegas, y obviamente no quiere mencionar de pronto las falencias que tuvo la historia o que la historia presenta. Pues recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces yo les agradezco que seamos más críticos, por favor. Medulis, cuéntanos cuáles son tus aportes. Profe, pues a mí me pareció chévere, pero en la parte final quedé esperando, pensando que seguía porque no le escuché un final por decir que terminaba ahí, sino que sigue la historia. Pero me pareció bien. ¿Alguien más desea dar su aporte? Ok, bueno, entonces hago yo mis apreciaciones. La historia como tal me pareció muy interesante y coincido en el aporte de la compañera Luz y de la compañera Eliani, porque hace referencia a una situación que los profesionales de hoy en día a veces vivimos por el hecho de no poder realizar o poder ejercer nuestra profesión. A veces nos toca buscar algunas alternativas, principalmente para el tema de conseguir los ingresos económicos que ayuden a nuestra vida, a nuestros gastos básicos. El cuento invita a eso y da un ejemplo muy claro de perseverancia, de mirar las oportunidades que se dan, muy a pesar de que inicialmente yo no inicio o no tengo esas facilidades de ejercer. Pero miren cómo ese joven que no tiene ese trabajo de docente, de formador, para lo cual él estudió, ayuda a su papá
en la construcción y en la producción de materiales de la madera. Hace la silla, el mueble, el comedor, el closet, va vendiendo, va ofreciendo. Y miren que ese docente, a pesar de que se encontraba ayudando a su papá, no pierde esa esencia de que él es docente. Y a raíz de eso se ve la necesidad o se da la oportunidad de que él pueda ejercer. Y esos estudiantes que tienen inicialmente, bueno, se ven motivados o la historia nos cuenta de que están muy atentos, muy contentos, pero llega un punto en que no tiene mayor facilidades para mantener esa motivación. Es cuando el personaje sale a mirar otros escenarios, a buscar en el mundo, buscar esas estrategias que le permita ser más llamativos, más creativos. Y es cuando encuentra que las TIC es lo que se está usando a nivel mundial. Que las TIC es el elemento esencial para cualquier proceso académico. O sea, la historia me pareció excelente. ¿Qué me hubiese gustado que mejorara? Bueno, la historia fue narrada y fue ilustrada a partir de unas imágenes que fueron mostrando, digamos, que la vivencia o el proceder de cada escena, de cada momento. Pero siento de que, muy a pesar de que yo lo mencionaba, siento que perdió un poquito la esencia del cuento como tal, la forma en que se cuenta un cuento, de describir algunos personajes, los detalles, los aspectos minuciosos que hacen de que uno se traslade a la escena de lo que está sucediendo. Y bueno, el tema me imagino que hacía referencia a las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Y miren que a pesar de que ese era el tema central, se hizo un buen preámbulo de algo muy distinto, algo cotidiano, de una problemática que se presentó, hasta aterrizar a la tema que estaba buscando que se exponerse. Me hubiese gustado mucho de que el final hubiese sido un poquito más extenso, que a raíz de eso, incluso que a partir de esos procesos tecnológicos en los estudiantes, en los aprendizajes, hubiese podido contribuir en algo al tema de la producción del papá del maestro, que era el carpintero, que a pesar de los beneficios que la TIC le da a la educación, se pudo pensar de pronto en vender o en publicitar los productos del abuelo o del papá en una página web, en un blog, cosas como esa. O sea, tratando de enlazar el inicio del cuento o de la historia con el final de los procesos tecnológicos. No sé qué piensan los autores sobre los comentarios que acabo de hacer y lo que hicieron sus compañeros. Buenas tardes, profe. Me parece excelente su punto de vista en cuanto al final. Sí, ese enlace hubiera quedado perfecto. Me dice Glenda, Lorena, Yarelis. Pues, profe, agradecerle a cada una por sus recomendaciones y su punto de vista. Sí, siento que faltó un poco más meterle al cuento, o tendremos en cuenta. Y en cuanto al trabajo y la producción del mismo, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo fue esa metodología? ¿Cuáles fueron los aspectos más fáciles, más complejos de llegar a este punto de tener una presentación lista? Bueno, para la realización del audiolibro utilizamos la aplicación de Cantancia Studio 8. Pues se me complicó un poco porque era la primera vez que utilizábamos eso. Fue un poco difícil, pero ahí lo logramos. ¿Y qué sería o qué fue lo más agradable de todo el proceso, desde la búsqueda de la información, la escritura, el guión, todos los demás elementos que desarrollamos hasta este punto? ¿Qué considera que fue lo más bonito, lo más fácil, lo más agradable?
Bueno, profe, para mí lo más lindo fue imaginar. Bueno, el grupo pues al escribir se imaginaba lo que uno iba narrando, totales personajes, uno se los imagina y eso es bueno porque uno a pesar de la edad, uno siempre tiene como esa imaginación de que uno ve historias, caricaturas, muñecos, entonces uno como que trae recuerdos de eso, de poner a trabajar la imaginación como si no fuera niño. Eso fue lo que más me gustó, profe. Y es un elemento que no debemos de perder. Muy a pesar de que nosotros seamos adultos, seamos profesionales, seamos padres, seamos abuelos, no debemos perder la esencia de la niñez. Yo por lo menos yo me siento, me acuesto con mis hijos a ver los cuentos de los hermanos Grimm, a ver cualquier serie animada. Ahorita mismo hay muchos muñecos de esos que yo veía en su entonces en dibujos animados que ahora lo han vuelto películas. El Hombre Araña, los X-Men, todos esos eran muñequitos que yo veía comúnmente como comedias y ahora están vueltos una gran empresa de cómicos, de películas animadas. Entonces, esa esencia no hay que perderla, hay que seguir motivando a esos niños de que conozcan la historia a través de los cuentos, los mensajes que arroja cada historia que uno ve. Y yo siento de que en el tema de los cuentos, creo que los hermanos Grimm se llevan el premio. Y a pesar de los tiempos, aún nos siguen dando. Entonces, yo recomiendo de que sigamos manteniendo esa misma esencia y sigamos viendo esos cuentos. Aunque sean muy repetidos, yo no pierdo nunca el interés y la motivación de verlos. Y siempre me causa la misma gracia, el mismo sentimiento cuando pasan los hechos delante de esos cuentos. Y también el suspenso, profe. Claro. Muy a pesar de que ya yo sé qué va a suceder, a veces hasta me imagino y digo qué pudo haber pasado o cómo se pudo haber solucionado. Incluso hasta le comento a los hijos o a la esposa que también se sienta conmigo a verlo. ¿Cómo pudo haber sido un final diferente? Entonces eso nos motiva y nos invita a que mantengamos esa creatividad, ese pensamiento de poder cambiar una historia, un final a la historia, cambiar un comienzo a una historia con esas facilidades. Entonces, muy bien, los felicito. Espero que sigan trabajando en lo posible. Si tuviesen un tiempo para que pudieran complementarlo, sería excelente. Ok, profe, lo tendremos en cuenta. Continuamos con el siguiente grupo, por favor. Profe, ahí le envié a su WhatsApp el video para ver si me puede hacer el favor de compartirlo. Sí, claro. En un pueblito muy lejano, llamado Cañaveral, existía una escuela en la cual estudiaba la niña Sara Pino. Sara pasaba gran parte del día en la escuela, jugaba, reía, corría, bailaba con sus docentes y compañeros. A ella le gustaba mucho asistir a su escuela, ya que podía interactuar, crear, divertirse y aprender cada día de las cosas que la maestra le enseñaba, incluyendo las actividades. Era una niña muy inteligente, curiosa, amable y juguetona, capaz de aprender cada día más de sus experiencias vividas.
Un día Sara salió de su casa para la escuela, pero se encontró con una sorpresa de que el colegio había cerrado y ella exclamó diciendo: ¿por qué cerraron mi escuela? Quiero jugar con mis amigos, quiero aprender con mis docentes, quiero que me enseñen. Pero el celador le dijo: por motivos de un gran virus que ha llegado a nuestro mundo, han decidido cerrar todas las escuelas de nuestro país. Sara se fue para su casa muy triste. Al llegar a casa, le comentó a sus padres lo que estaba sucediendo, que había llegado a nuestra ciudad un virus que quería acabar con la gente, llamado COVID-19. Ya no podía ver a sus amiguitos, ya no podía jugar con nadie, tenía que vivir encerrado en su casa, en su cuarto. Se desesperaba porque quería salir a jugar, a estudiar. Pero entonces un día el gobierno decidió dar las clases virtuales, interactuar con sus compañeros virtualmente, aprender por medio de la gran... La niña muy emocionada porque volvería a ver y a escuchar a sus compañeros, quizás no presencialmente, pero para ella era suficiente al menos poder interactuar con ellos a través del internet. A medida que las clases virtuales iban avanzando, Sara se involucraba más y más con el internet, llegado al punto de que no solamente lo utilizaba para sus actividades académicas y contacto con sus compañeros y amigos, sino también para interactuar con personas que ella no conocía. Sus padres estaban muy preocupados por la pequeña Sara, debido a que su rendimiento académico había bajado bastante y ya no estaba tan pendiente a sus amigos y compañeros de la escuela, sino solamente a los juegos, videos e interacciones con otras personas a través del internet. No comía ni dormía bien por estar pendiente a dichas actividades. Los padres de Sara acudieron a la técnica de castigo y le ocultaban los aparatos tecnológicos después de cada clase. Esto hizo que la pequeña se deprimiera demasiado. Un día en su rutina diaria de clases, a Sara se le nubló la vista y tuvo un colapso. Se desmayó e inmediatamente sus padres la llevaron a la clínica, donde allí le dieron órdenes estrictas sobre la alimentación y el cuidado físico y mental de la menor, donde se dejó claro que la pequeña debía seguir un horario estricto de su tiempo con los aparatos tecnológicos para mejorar la irritación de los ojos provocado por dichos aparatos. Un día en su escuela hubo una exposición donde se hablaba sobre los usos de la TIC y Sara junto a sus padres pudieron hablar y dar esta experiencia que pasó su hija y hicieron un llamado a los padres para que hicieran conciencia que deben serle el llamado a los hijos. Ese día los profesores, padres y estudiantes se sintieron alegres y contentos porque ya saben todo el peligro que pasa en esos medios. Ok, escuchamos los comentarios del público. Eduli, recuérdame los integrantes de este grupo, por favor. Evelyn, Karen y mi persona. Bueno, escuchemos a Juliana. Juliana, ¿cuáles son tus apreciaciones con respecto a lo que viste y escuchaste?
Ajá, chica, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Están conectadas para el tema de la asistencia o están conectadas por el tema de compartir lo que estamos proyectando? Porque realmente si no hay nada que aportar, nos desconectamos y yo solamente reviso el material de las historias. No tengo ningún reparo en hacerlo. Pero si vamos a estar aquí pendientes de que solamente el docente participe, no me parece lo más apropiado. Así como sus compañeros en las sesiones anteriores participaron o retroalimentaron sus historias, la idea es también que en esta oportunidad también seamos participativos y también demos nuestras opiniones. Entonces me gustaría saber si en verdad estamos conectando con la actividad o simplemente estamos aquí por un requisito de que la clase comienza a las 1:30 y termina a las 3. Bueno, porque yo pienso que, bueno, el cuento en sí está muy bueno, pero no sé como que al hacer las muchachas como el intercambio de voces, como que se pierde o sea, porque un tono fue más grueso, después el tono de, no sé, creo que fue de Evelyn como más agudo, creo que es así. Entonces se pierde como ¿cómo le digo yo? Como esa conexión que uno tiene con el cuento. Ok, gracias. ¿Alguien más? Profe, para mí hoy fue una muy buena narración, pero esperé más pensé que iba a dar otro fin, o de pronto que seguía más el contenido. Me parecieron muy buenas las estrategias que ella impusieron para realizar las imágenes, las diapositivas, las plantillas y eso, pero me pareció una buena narración. ¿Sobre qué trató la temática del grupo? De lo que pudimos ver hacia dónde apuntaba. ¿Cómo, profe? Disculpe que no escuché. Bueno, la pregunta era para los asistentes, para ver si de pronto identificaron la temática principal a donde apuntaba la historia. Pero si no hay respuesta, agradezco que nos indiquen cuál fue la temática principal de ustedes. Profe, yo quiero aportar algo. Adelante, Salma. Bueno, lo que yo entendí en el cuento se basó más que todo fue en las consecuencias que tiene, sea la tecnología, o sea, el usar mucho los teléfonos y los portátiles. Más que todo se basó fue en eso, en las consecuencias que produce, porque la niña quedó como con problemas de la vista. Entonces se basó más que todo en las consecuencias de tanto usar el teléfono y el computador y todo lo que tenga que ver con los aparatos electrónicos. Eso fue lo que yo entendí. Okay, Como se basó más como que en el uso inadecuado de la tecnología. Pero no sé si ese es el tema. Bueno, que nos lo diga el grupo de Medulins. ¿Cuál fue la temática principal o hacia dónde apuntaba su historia?
Evelyn, cualquiera del grupo puede participar. Evelyn, Karen. Evelyn, Karen, Medulis. ¿Cuál fue el tema principal de su historia? El tema principal de nuestra historia fue el uso de las TIC. Ok. Bueno, hasta el momento se han presentado las historias o las narraciones de una forma donde solo está involucrado, digamos, que el narrador. El narrador, esa persona o esa voz que con su voz va indicando los procedimientos o los momentos que se viven en la historia. Eso me parece bien. Pero siento que en todos los grupos hizo falta que hubiese participación de los mismos personajes. Qué chévere hubiese sido de que, por lo menos en este último cuento que pudimos observar, la niña pudiera tener su voz propia. El profesor tuviera su voz propia. Sin que eso quite a la persona que está narrando, porque te puede seguir narrando, pero en el momento de la participación de ellos, queda en silencio el narrador y escuchamos a los personajes. Digamos que esa combinación o ese juego de participaciones de pronto hizo falta. Siento que el grupo lo que intentó hacer de pronto fue combinar las voces, pero entre ellos, o sea, desde el narrador. Que como lo decía la compañera, yo diría que en algunos momentos jugó a favor y en otros jugó en contra, porque hubieron unas voces muy suaves y por el contrario, cuando estamos haciendo uso de una narración, la idea es que sea una voz fuerte, sonora, entendible y que siempre esté invitando o me esté llevando a la imaginación de lo que está sucediendo. Porque de las tres voces, para mi concepto, la segunda voz fue la que tuvo como que más acorde al estilo de un narrador. Ese es mi punto de vista. En cuanto al contenido de la historia, fue agradable. También se centró en una temática que estamos viviendo. El hecho de que esta pandemia nos obligó a resguardarnos en nuestras casas. Nosotros como docentes nos tocó buscar estrategias para que esos procesos no se quedaran olvidados, no se quedaran paralizados. Y es cuando las tecnologías entran a hacer un papel fundamental en ese proceso. Como decían las compañeras que participaron anteriormente, digamos, la historia se centró en el uso de TIC, pero de pronto en las consecuencias, digamos, o en el aprovechamiento negativo, más que en los beneficios. Y no es que esté mal, sino que eso fue lo que se vivió. Y eso no quiere decir que la historia fue mala, que porque lo presentó de esa forma le voy a bajar puntos, ni mucho menos, no. Esa fue la intención de ustedes, manifestar o de llevar el mensaje del uso inapropiado de la tecnología, porque nos puede causar dificultades, enfermedades y hasta dificultades. En este caso de la niña fue un problema visual. Siento que le hizo falta un poquito en el desenlace. De pronto, sí, bueno, yo estoy aquí sacando mis propias conclusiones, porque realmente no sé si esa era la intención. Pero si el cuento apuntaba al hecho de que el uso inadecuado de la tecnología me iba a causar dificultades, daño, me iba a aislar de las personas, me iba a aislar de mis compromisos académicos, mis compromisos personales, siento yo de que debió tener un desenlace en el cual eso mejorara o se invitara a que cambiara. Por lo menos donde la niña pudiera haber asistido a un psicólogo o luego de conversar con el docente, con sus padres, reflexionó sobre el uso que le estaba dando la tecnología. Solamente lo usaba para comunicarse, hacer tareas, para asistir a las clases virtuales. Y bueno, hizo un buen uso de ella. O sea, algo así. Siento que esa parte de pronto hizo falta. No sé si están de acuerdo o tienen alguna otra percepción de lo que yo percibí en la historia.
¿Qué me cuentan? Si están acorde con la retroalimentación que estoy haciendo, sienten de que estoy divagando mucho sobre la temática y no es eso que estoy diciendo. Cuéntenme. No, profe, pues la verdad mi grupo está de acuerdo con toda la retroalimentación que usted ha dicho. Nos faltó un poco más de claridad al momento de realizar ya nuestro cuento y llevamos más y realizamos más nuestro cuento fue en base de los problemas que pueden llevar el uso de las TIC y nos centramos solamente en eso. Ok, listo. Cuéntenos, ¿cómo se sintieron en ese trabajo, en la construcción de esa historia? ¿Cuáles fueron sus fortalezas? ¿Cuáles fueron sus debilidades? ¿Cómo fue ese trabajo colaborativo? Cuéntenos. Profe, pues la verdad el inicio fue un poco difícil porque no íbamos a trabajar con el medio que elaboramos el cuento. Nos tocó cambiar porque se ponía pesada la plataforma donde estábamos trabajando. Al momento de insertar las voces tuvimos mucho complique, nos tocó cambiar y pedir ayuda. Y pues el resto, lo que trabajé con mi compañera fue excelente porque aprendimos cada una y estuvimos atentas y preguntando y eso para poder realizar nuestro trabajo. ¿De las voces en qué las grabaron? ¿O en qué se apoyaron para hacer las voces? En una aplicación que en este momento no recuerdo el nombre. Pero Primero juntamos los audios y después dentro de la misma aplicación. Pero una aplicación en el teléfono o del computador. En el teléfono. Ok. Bueno, felicitaciones porque sé que eso que mostraron fue producto de su trabajo, de su esfuerzo y todo lo que uno hace con esfuerzo y dedicación siempre da unos buenos productos. Felicitaciones. Bueno, nos restan 2 grupos. Voy a revisar por acá, que vi que me llegó un mensaje. El grupo número 5, el grupo de Salma. Vamos a ver, abrir el archivo. El profesor Tic y su banda de niños. Había una vez un profesor llamado Tic Martínez. Era un señor con grandes capacidades y experto en la tecnología. Vestía siempre de colores, con zapatos negros y llevaba con él un bolso que contenía sus libros de información. Para su primer día de clase, y al llegar al salón se presentó y le agradó a sus estudiantes. Empezó con la clase a explicar acerca del computador, dejando así una actividad en grupo. Cada grupo debía presentar una maqueta de cómo era el computador con sus partes y presentarlo a la próxima clase. Al pasar los días, el profesor estaba contento de ver qué hicieron los estudiantes. Bueno, niños, ¿quién quiere empezar a presentar su trabajo de grupo?, dijo el profesor emocionado. Pasaron. El primer grupo comenzó a hablar. El niño llamado Comunicación realizó un computador digital. ¡Excelente!, dijo el profesor. A pasar el siguiente grupo, quien lo presentó el niño llamado Tiempo,
presentando un computador un poco destrozado y algunas partes del computador. El profesor vio su trabajo y le dijo: vamos a seguir trabajando, pero excelente. Y el último grupo, que lo presentó la niña llamada Red, ella ha presentado un dibujo y recorte del computador porque no tenía los suficientes materiales y poca información acerca del tema. El profesor le dijo: excelente. Luego de la participación de cada grupo, el profesor Tick le dijo a sus estudiantes que él era un instrumento fundamental de enseñanza y aprendizaje para todos los profesores y alumnos, debido a que el profesor Tick ayudaba a la presentación y búsqueda de información para sus colegas y estudiantes. Luego de que el profesor Tick, hablando cada uno de los estudiantes, estaban muy felices por esta presentación e información que el profesor les estaba brindando. Un día diferente al de los demás, el profesor Tick invitó a los grupos de niños a una salida de campo, ya que se dio cuenta que tenía miedo a relacionarse y a conocer lo que es la tecnología, porque ellos habían escuchado anteriormente muchas cosas negativas acerca de la tecnología. Y entonces, cuando el profesor Tick le comentó a los niños sobre la tecnología, ellos tuvieron miedo y no querían escuchar sobre ese tema. Entonces el profesor, viendo esta problemática, quiso como buscar una estrategia y demostrar a los niños que la tecnología no era mala y no había por qué tenerle miedo. Así que los invitó a realizar una fogata y una salida de campo, la cual aprovechó para explicarle este hermoso tema de la tecnología y que no deberían tenerle miedo, y les comentó y lo afianzó tanto a este tema que los niños se gozaron y no tuvieron más miedo gracias a la maravillosa explicación y estrategia que realizó el profesor Tick, y así los niños se incluyeron en el mundo de la tecnología. Y este es el fin de la historia del profe Tick y su banda de niños. Escuchamos los comentarios. Profe, a mí me gustó. Muy bueno, muy buen tono de voz y pues el cuento estaba claro y también se ve la creatividad. Me gustó mucho. ¿Qué más? Alma, regálame los demás integrantes del grupo, por favor. Marshall Suárez y Angélica Apuyana, creo que. Escuchemos a Luz. Luz, cuéntanos, ¿cuál es tu apreciación de la historia? Luz Dayana. Dígame, profe. ¿Cuál es la apreciación que tienes sobre la historia que acabamos de ver? Profe, me pareció interesante, muy bonita. Lo único que recomiendo es la entonación, o sea, que sea más apropiada al cuento. De resto está bien. Esli. Bueno, profe, a mí me pareció una historia muy interesante. Me gustó cómo las compañeras tuvieron la creatividad para realizar su edición. Pues con las voces
Me hubiera gustado que de pronto en cada escena o cuando cada quien iba a participar, cuando la niña o algunos personajes iban a participar, hubieran puesto edición de voces, pero me pareció algo chévere. Edición de voces o de pronto que otra persona hubiese hecho el papel de esos personajes. Porque al menos en esta historia el personaje tiene voz propia. Si no estoy mal, creo que la historia apunta a algo como que característica de las TIC. Sí, profe. Bueno, como lo han dicho los compañeros, la historia está buena y está hilada, pero siento que le hizo falta un elemento significativo que explicara un poquito las características. De pronto, ustedes la mencionan en cuanto a los nombres. Después ustedes trataron de colocar las características a los nombres de los personajes. Porque uno era tiempo, otro que era red, y el otro era... Se me escapa el nombre. No recuerdo cuál es el primer... Comunicación. O sea, me hubiese gustado que cada personaje de pronto hubiese hecho una interpretación de lo que él significaba para las TIC. Muy a pesar de que la historia apuntaba era de pronto a que el docente les mandó a hacer una maqueta, hubiese sido valioso que cada maqueta apuntara a esa característica. Bueno, comunicación hizo su maqueta, pero la comunicación dice que lo más valioso de ella es que me permite comunicarme de forma fluida con los demás personajes en el mundo, por un ejemplo. Red. No, Red hizo su maqueta, pero Red apunta de que su mayor aporte que hace la tecnología es que mantiene conectado a todos los computadores y dispositivos electrónicos. Ya, faltó como esa cosita de como que para hilar la característica con la historia, y la historia está centrada en la construcción de la maqueta de un computador, si no estoy mal. Entonces yo diría que ese elemento faltó un poquito y hubiese quedado perfecto el título con la historia, que eran las características de la tecnología. Ustedes mencionaron 3 de muchas que pueden haber o que hay. Del resto todo me pareció muy bien. De pronto, como dije al comienzo, hubiesen separado las voces. La voz del narrador hubiese sido una de ustedes y la voz de los personajes en los poquitos momentos que lo menciona hubiese sido otra persona. Hubiera quedado ideal. Es un poquito más complejo y más enredado de pronto unir ese tipo de voces, porque lo más seguro es que como estaban en diferentes partes, una sola persona grabó y mandó la información o mandó el audio a la otra persona que de pronto fue la que se encargó de crear, de unir o de crear la historia. Cuando hay 2 voces, de pronto es un poquito más complejo, porque si cada uno mandaba sus voces, tendrían que buscar una aplicación que les permitiera unirlas. Pero hubiese sido una forma muy elegante y muy agradable de tener ese elemento de participación de los personajes. Pero muy bien, felicitaciones. Gracias, profe. Si quieren comentar algo de la vivencia que tuvieron en la construcción, es bienvenida. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aspectos resaltan de todo lo que hicieron de forma colaborativa? Bueno, profe, trabajamos bien. Lo que se dificultó un poquito fue a la hora de hacer el video, profe, y en unir los audios. También fue un poco dificultoso, pero lo pudimos lograr y lo pudimos hacer. Y bueno, trabajamos en equipo y así compartimos más con las compañeras y nos relacionamos más, ya que no hablamos casi, pero cuando nos ponemos a hacer trabajo en grupo, nos toca hablar y relacionarnos un poco más. Y me parece muy buena la experiencia. Ok, perfecto. Bueno, si no estoy mal, creo que nos haría falta un grupo, ¿cierto? Sí, señor. Profe, respecto a lo que usted estaba diciendo sobre los audios, que era más complejo, es súper mega complejo, porque de acuerdo a lo que usted deseaba, mi grupo y yo planteamos esos objetivos.
y fue muy, muy complicado. Primero nos tocó pasar los audios fuera por WhatsApp, nos tocó pasar los audios al computador y del computador pasarlo a MP3 porque estaba en M4A, si no estoy mal. Y era muy complicado a la hora de colocar el audio, luego lo que venía, luego lo que se quitaba. Muy difícil. De todas formas, yo voy a presentar pantalla para que vean. Incluso Sí. por parte se me ve el muñequito se corre porque utilicé bastante, ¿cómo que se dice? Personaje. Entonces, al utilizar bastante personaje, eso se va corriendo. Y ahí me colocaban la advertencia, sin embargo, yo lo ignoré. Ah, listo, no hay problema. Pero es muy cierto. Yo creo que ahí mismo Uy, en la página donde les dispuse los temas de la narrativa, porque ahí les coloqué un enlace a una plataforma o una página que permite de pronto eso, cambiar formato, cambiar extensiones, cambiar tipo de recursos al formato que uno quiere. Porque cuando uno graba de pronto desde WhatsApp un audio, ese audio tiene una extensión muy distinta a lo que uno conoce como MP3 o la música que uno escucha. MP3, WAV, AVI y muchos otros más formatos de audio. Incluso a veces tenemos hasta el audio acompañado como si fuese un video, que solamente tenemos el audio. Entonces todo eso lo podemos hacer con esa aplicación o esa página que está ahí colgada en la plataforma, que les puede servir para más adelante cualquier actividad que tengan referente a cambiar su formato. Incluso allá hay hasta para pasar de formato de Word a PDF, o lo contrario, cambiar el formato de una imagen de JPG a PNG. Hay muchas opciones allí y sé que les pueden servir de mucho en el camino. Ok, Viviana, entonces en adelante, te escuchamos. Ya va, porque él demora para cargar, no sé por qué. Ok, mientras carga, regálame los nombres de los compañeros que te hicieron parte de tu grupo. Valentina Jiménez Canencia y Beatriz Barraza. ¿Ya los anoté, profe? Sí, Animaker. Ahora no carga. No sé por qué demora para cargar. No te preocupes, esperemos a que termine de cargar. Mientras carga, entonces váyanme contando, aparte de las dificultades que tuvieron con respecto a la unión de esos audios, ¿qué otra experiencia les pareció este proceso de creación de historias narrativas? Bueno, es muy interesante la temática. A la hora de plantearlo, trabajamos muy bien en la sala que nos facilitó, todas aportamos súper bien, íbamos de acuerdo, si veíamos un conector que no nos gustaba, lo cambiábamos, todas trabajamos bien, hubo buena conexión con el grupo. A la hora de crear el video, me correspondió más que todo a mí porque las niñas no tenían computador, sin embargo yo me ofrecí, no había problema, como es un trabajo en grupo, ellas ayudaron con el cuento, mandaban los audios los mandaban por separado. Nos dividimos los personajes, todos los personajes nos lo dividimos y cada quien iba mandando audio. A la hora nos tocó extraer los audios, estaba en M4A si no estoy mal, y tenía que mandármelos a mi correo. Del WhatsApp los mandaba del WhatsApp del celular lo mandaba a mi correo personal, pero con el computador. Me llevaba enseguida los extraía, los convertía, los extraía y los anexaba. Y eso iba paso a paso. Yo me pegué mi trasnochada profesión en este trabajo porque necesitaba terminarlo y a pesar de que avanzaba, yo sentía que nunca terminaba. Cuando ya terminé, lo volví a reproducir, vi que se me corrió algunos imágenes, como esto se me iban corriendo porque la aplicación no deja de anexar muchos personajes. Sin embargo, yo ignoré eso y yo seguía trabajando. Cuando una vez algunos se corrieron, si por ejemplo lo ven corrido o algo, es porque se corrieron. Ok, Nita, no te preocupes. Entonces, veamos. Ay, no. También hay que cargar aquí. Ay. ¿Ese enlace hace referencia a la versión editable de la historia o ya tú lo tienes extraído?
ese es el enlace. Ya dentro de poco lo voy a extraer porque tampoco nada daba para extraerlo. No Dale, sabía pues. dónde, pero ya. Ok, dale pues. El niño intelectual. Había una vez un niño de 9 años llamado Pacuso. Él es de piel morena con ojos afectados. Creo que no Viviana, se disculpa. escucha bien. Viviana, disculpa. Cuando compartiste la pantalla, ¿cómo lo hiciste? Cuando hice qué, profe, Cuando compartes la pantalla, ¿cómo lo haces? compartir toda tu pantalla. Ok, bueno, deja de compartir. Y en vez de compartir toda la pantalla, dale compartir pestaña, porque es la primera opción de abajo hacia arriba. Y escoge del navegador la pestaña donde está reproduciendo la historia para poder escucharla con mejor facilidad. ¿Sí me comprendes? Sí, sí. Ok. Vamos a ver. A ver, sale que está compartiendo con una sola pestaña. Sí, ya está cargando ya. Hay que tener paciencia, profe. Sí, no te preocupes, ya ahí está. No se escucha, no sé por qué. Si ahorita estaba bien. Ahora aquí no, yo ni siquiera escucho. No sé qué le pasó, profe. No se escucha, en cambio con el otro se estaba escuchando. Aquí no se escucha. Pero qué raro, porque es la forma más fácil de compartir sonido. No se escucha, yo no lo escucho. Bueno, entonces ponlo a reproducir como lo tienes ahorita. Comparte toda la pantalla y hagamos silencio nuestro escenario para tratar de escuchar lo más que podamos. Sí, no, yo lo paso por WhatsApp, profe. Porque es que no sé si el enlace que tú me puedas compartir, yo lo puedo abrir. Por eso no te lo he Lo pedido. voy a compartir para ver. Ok, dale para ver. Ahí se lo compartí en el chamero para ver, profe. Ok, ya lo estoy abriendo para ver. Aquí está cargando. Denme un segundo para ver si nos lo permite hacer. Ver. No tiene audio. Qué raro porque aquí a mí sí ¿Eh? me suena con audio. Un momentico. O sea, se escucha algo, pero se escucha como muy lejos, ¿no? Anda, se escucha lejos. ¿Estaré alucinando? Hay una parte que estamos como bajita, pero igual voy a proyectarlo para ver. ¿Estaré alucinando? Bueno, voy a compartirlo. Como que hay una parte que está muy bajita y otra que está como que normal. Creo que eso fue en los audios, profe. Hay audios que están bajos. Ejemplo, el de la compañera Valentina. Su altura era la de un niño de su edad, ni tan alto ni tan bajo, y usaba gafas.
No se escucha, profe. Antes cuando estaba más pequeñito sí se escuchaba. Si tratas de reproducirlo directamente desde la aplicación, cuando lo editaste, Voy a probar para ver. porque la verdad es que no se escucha. Ni siquiera yo que estoy acá, que lo estoy proyectando, se escucha. Escucho. Qué raro porque a mí sí se me escucha, yo escucho perfecto. ¿O será que estoy alucinando con los de tanto grabar y tanto estresarme con ese trabajo? Porque si me estresé, profe, y no me salí y se movían las cosas y yo, ay, eso hay que tener paciencia. ¿No? Yo sé, esa herramienta es muy parecida a lo que es Powtoon, que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los tiempos. Mientras sale, se oculta un personaje, mientras cuadrar la voz, que coincida lo que estoy diciendo con lo que está haciendo los personajes. Yo sé que es así. Mira, ellos sí se escuchan, ¿cómo que claro? Hay un poco de audio. Pacuso, el niño intelectual. Había una vez un niño de 9 años llamado Pacuso. Él es de piel morena. Sí se escucha. Ahí se escucha algo. Déjalo así, escuchémoslo así. Su altura era la del niño de su edad, ni tan alto ni tan bajo, y usaba gafas. Él se encontraba acostado en su cama, jugando con una pelota de tenis, mientras miraba al techo superficial. Él es todo un genio, ya que sabe sobre muchas cosas, como la ciencia, la química, la biología, la tecnología y las matemáticas, siendo todo lo relacionado con el espacio su materia favorita, aunque no se le enseñe mucho en clases. Él es un niño muy aplicado y le encanta aprender de todo por sí mismo. La mamá de él entró en su cuarto, lo vio acostado haciendo nada y se le hizo demasiado raro, ya que Pacuso es un niño muy activo y se la pasa investigando sobre un tema en específico o tratando de aprender algo nuevo. Ella se acercó a su hijo, puso su mano sobre la frente de él y le preguntó algo preocupada. Hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás leyendo o investigando? ¿Te sientes enfermo? ¿Te duele algo? A lo que Pacuso le responde: Tranquila, mamá, eso es lo que estoy pensando. No tienes por qué ponerte así. Dijo soltando una risita al ver la exageración de su mamá. Ella respiró tranquila y volvió a preguntar: ¿En qué piensas tanto? Mamá, ¿sabes que pensar es de intelectuales? Yo soy un chico muy intelectual y por eso mi cerebro está trabajando a todas horas. La mamá, al oír esa respuesta, alzó las cejas sorprendida y le dijo: Sí, eso yo lo sé. Me sorprende que conozcas esa palabra tan grande.
por eso eres mi hombrecito sobre todo. Dijo y le dio un beso en la cabeza. Ahora cuéntame, ¿en qué te ayudo? Preguntó acariciando su cabello. Él miró alrededor de su habitación, luego miró la pelota que tenía en sus manos para finalmente ver a la mujer que más ama en el mundo. Le sonrió y le dijo: El profe de informática nos pidió que hiciéramos una investigación sobre un tema relacionado con la informática. Nos dijo que podíamos trabajar como nosotros queríamos hacerlo, pero ya la mayoría de mis compañeros dijeron que iban a hacer diapositivas, carteleras o que iban a buscar videos. Pero yo no quiero hacer eso, yo quiero sorprender al profe, pero no sé bien qué hacer. La mamá le dijo: Y si investigas un poco, a ver qué averiguas, no te quedes aquí acostada. Ponte la computadora y busca distintas formas de presentar un tema. Pacuso la miró, le sonrió y asintió. La mamá lo dejó solo y él decidió hacerle caso. Se sentó frente a la computadora e investigó hasta cansarse, pero no encontró nada. Ya era tarde y no obtuvo ninguna otra foto. Escuchó como si lo estuvieran llamando. Entonces comenzó a buscar con la mirada, pero no encontró nada. Volvió a escuchar. ¡Por aquí! Escuchó al lado de su computadora, donde se encontraba la cámara digital que le había regalado su abuelo. ¿Estaré alucinando? Dijo restregándose los ojos. No, estás de suerte. Tenía miedo de presentarme. Mi nombre es Ciel. Veo que necesitas ayuda. Volvieron a salir palabras de la cámara digital y luego Pacuso vio cómo abría su gran ojo. Seguro estoy alucinando. Dijo volviendo a apretar sus ojos. Verdad es que no alucinas. Me presento. Mi nombre es Trixana. Escuchó que hablaban frente a él. Cuando giró se dio cuenta que hablaba su computadora. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo que ustedes todo este tiempo han podido hablar y tienen hasta nombre? Preguntó maravillado. ¿Qué tal? Mi nombre es Milo. Eso te lo podemos resolver más tarde. Ahora, escuchamos que necesitas hacer una tarea, ¿no? Habló ahora la impresora. Él se sorprendió y a la vez se asustó. Sí, pero no sé cómo hacerlo. Quiero hacer algo que nadie vaya a hacer. Dijo decidido. Que tenemos la solución. Dijo Trixana a la computadora. ¿Tan rápido? Preguntó Pacuso sorprendido. Amigo, estás hablando con nosotros, los objetos tecnológicos. Te daremos soluciones rápidas. Volvió a intervenir Milo la impresora. ¿O no te lo cuento? Preguntó Ciel la cámara digital. Claro que los conozco, son mis favoritos. Dijo Pacuso algo confundido. Bueno, ahí está la solución. Dijo Ciel. Espera, ¿me cuenta? Mi profesor es de informática. Debo hacer algo que implique un objeto tecnológico. Dijo Pacuso muy obvio. Esa es una parte de lo que tenemos planeado. Habló Trixana. Él la miró y le dijo mientras se cruzaba de brazos. A ver, explícame que no entiendo. ¿Conoces qué son las narrativas digitales?
Pacuso confundido preguntó. No, ¿qué es eso? Conozco solamente los dos temas por separado. Bueno, es casi lo mismo. Debes hacer un cuento sobre un tema, grabarlo y agregarle animación o imágenes como tú desees. Él lo miró sorprendido y le dijo. Pero, ¿así nada más? Preguntó interesado. Dijo Cielo. ¿Y por qué mi profe de informática no nos ha dado ese tema? Pensó Pacuso en voz alta. De seguro y pronto lo iba a dar, pero ¿no crees que sería bueno el hacer tu tarea de esa forma? Preguntó Mario. Él fascinado asintió y preguntó. Pero, ¿para qué sirven las narrativas digitales? Dando a los tres objetos tecnológicos con los que hablaba. Bueno, permíteme. Presiona la tecla Enter. Él lo miró curioso y le dijo. ¿Por qué? Solo hazlo. Pacuso le hizo caso y en segundos se encontraba su habitación repleta de información acerca de las narrativas digitales. Para leer la información de cualquier artículo, puedes presionar en él y ya te aparece todo lo relacionado con el tema. Volvió a decir Quixana. Pacuso anotó todo lo necesario y que le sería útil a la hora de crear su tarea. Con toda la ayuda que la impresora, la cámara digital y el computador le brindaron, Pacuso pudo realizar y terminar su tarea, creando y grabando un pequeño cuento sobre la historia del computador, que fue el tema que más le llamó la atención y que es de su agrado, logrando así aprender un tema nuevo e impresionar a su maestro y a todos sus compañeros. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Maestro, y después de escuchar los aplausos que todos los niños hacían, el profesor estaba muy orgulloso de todas las presentaciones, pero estaba muy impresionado por lo que hizo Pacuso, ya que él no les había explicado ese tema. Pacuso, excelente trabajo. ¿De dónde sacaste la idea para hacerlo? Preguntó el profesor Pedrito acercándose al estudiante que le impresionó. Oh, maestro, no me lo va a creer, pero puse a volar mi imaginación y en mi propio cuarto encontré la respuesta y con ayuda de mis herramientas digitales realicé la actividad que nos dejó. Orgulloso al explicar cómo logró crear su cuento y animación. Aunque fue un poco difícil de hacer, ya que a pesar de que sabía sobre el tema, no sabía cómo hacer un cuento. Tranquilo. Todos en esta vida no nacemos aprendiendo. Es una buena técnica de poder investigar distintas formas para poder crear o realizar una tarea. Pero me siento muy orgulloso de lo que presentaste. Dijo el profesor Pedrito mientras ponía una mano en el hombro de Pacuso. Listo, profe. Ahí se vio bastante correo. Excelente, excelente, excelente. Me pareció un ejercicio maravilloso. Ya, se vio reflejada lo que hemos hecho nosotros hasta el momento. Tú serías el personaje, yo sería el docente, y ustedes serían las personas que están organizando esa historia o esa narración para presentar. Me pareció muy bien y bueno, sentí de que en la historia sí se vio reflejado eso que yo les mencionaba, eso desde la esencia del cuento, que los personajes tuvieran sus propias voces, que la narración fuera independiente y las voces fueran un elemento enriquecedor. Y mira que en esta historia sí lo logramos ver.
Y a coincidencia fue el último trabajo y fue el trabajo que recogió lo que nosotros hemos hecho hasta este momento. Entonces, la verdad que lo felicito. Un muy bonito ejercicio. No sé si los compañeros tienen algo que apreciar. Ya te lo comenté, papi. Digamos que ahí la única recomendación y de pronto algo que casi nos daña el ejercicio sería el tema del sonido. Mira que el sonido de pronto al comienzo era muy bajito. Yo al comienzo estaba perdido de lo que estaban diciendo la historia, pero me pegué el oído lo más que pude al teclado, a la pantalla, y ahí fui ya escuchando y cada vez las voces fueron subiendo de tono. Y ahí fue donde pude comprender la historia y me pareció muy bien. Vi la mano levantada de alguien. Adelante. La mía. A mí me gustó bastante el cuento, pero no, o sea, lo que rescato más es la aplicación que utilizaron, la página web que utilizaron las compañeras, porque realmente fue un desafío grande, porque, o sea, son pequeños detalles que pueden dañar o pueden hacer que sea mejor el cuento, y que es de mucho cuidado, de muchos detalles, y creo que pues a pesar de que de pronto hubieron dificultades al principio como para presentar el cuento y eso, pues creo que realmente se pusieron un reto grande. Viviana pues precisamente, que es la que lo hizo, de editarlo, pero creo que la sacó bien, y que pues, realmente o sea, siento que realmente fue muy buen trabajo. Y cuando ella decía, no, es que yo me trasnoché ya haciéndolo, y decía como que tan difícil puede haber sido, pero realmente ayer al mostrarnos eso, realmente sí entiendo que fue difícil y que fue muy complicado, pero por eso la felicito y felicito a todo el equipo, porque creo que hicieron un buen trabajo. Exactamente, yo a medida que iba observando la historia, o sea, yo la veía reflejada a ella, y obviamente con el comentario que hizo al comienzo de lo complicado que fue lo de las voces, lo de los personajes, o sea, yo la vi reflejada allí. Ella para mí era la persona que estaba creando esa historia, que estaba creando esa presentación diferente para que el profesor se sintiera orgulloso. O sea, yo la vi reflejada allí en esa historia. Felicitaciones. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, la verdad que me voy orgulloso de cada uno de ustedes. Yo sabía de que esos productos no iban a quedar cortos en esencia, en contenido, porque en la medida que le fuimos trabajando durante el semestre, me fui dando cuenta de sus potencialidades, de sus virtudes, de sus habilidades, y no me equivoqué. Esas expectativas que siempre mantuve fueron llenadas 100%. Y me agradó mucho más el hecho de no haber escuchado ni haber visto en detalle sus historias, porque me llenaron de satisfacción hoy que las pude ver y las pude escuchar completamente. Entonces realmente las felicito. Les doy mi más sincero agradecimiento por haberme permitido estar aquí con ustedes, trabajando, dando lo mejor de mí para que estas temáticas pudieran haber sido comprendidas. Y bueno, muy a pesar de que yo me preparo, yo organizo, yo tengo toda la disposición del mundo para hacerla, en gran parte el éxito de todo esto fue de parte de ustedes, por la disposición. En algunos momentos tuvimos nuestros pequeños tropiezos, porque siento, digamos, que la mayor dificultad que ustedes tienen, o la mayor debilidad, diría yo, más bien, no dificultad, sino debilidad, sería de pronto compartir eso que saben, compartir ese conocimiento que tienen. Y cuando digo compartirlo, es simplemente levantar ese micrófono y compartir, hablar, compartir esa información que tienen, esa percepción que tienen ustedes de las cosas. En algunas oportunidades fueron muy fluidas, en otras muy calladas, que incluso a regañadientes fue que las motivaba o las invitaba a participar. Algunos me habrán calificado como cansón. Ese profesor sí es cansón, ese profesor, yo no quiero hablar y él haciéndome hablar, haciendo que yo pase pena. Pero bueno, todo eso hace parte del ejercicio de la docencia,
Y sé que más adelante, cuando la estén ejerciendo, se van a dar cuenta de lo que es estar de este lado del rol como docente, como formador, como la persona que está impartiendo algunas indicaciones, algún conocimiento a sus aprendices. Entonces, sé muy bien cuando estén en ese rol, te van a acordar algunas de mí. No, mira lo que decía el profesor Jorge Barrio, es muy cierto, que es desagradable cuando uno pregunta y no contesta, que es agradable cuando uno le presenta alguna información tal como uno la esperaba. Entonces, eso es lo que yo me llevo de ustedes. Ese agradecimiento por permitirme haber aprendido. Uno siempre aprende de las cosas buenas, de las cosas malas, porque todo deja una enseñanza, y esa enseñanza yo me la llevo hoy con satisfacción. Y bueno, el semestre termina hoy, pero eso no quiere decir que termine nuestra amistad, nuestra cercanía. Y bueno, para todos ustedes quedo aquí como una persona, un amigo, quien pueden contar. Después que esté a mi alcance, cuenten con ello, y le agradezco inmensamente toda tu disposición a lo largo de este semestre. Si alguien tiene algo que comentar, que reflexionar, se los agradezco, y con eso damos por terminado el encuentro del día de hoy. Bueno, profe, yo creo que está de más decirle gracias a usted por tenernos tanta paciencia, porque a veces, o sea, yo sentía que usted nos obligó, o sea, como que nos obligaba, o sea, algo así para mí, como que hablar, pero, o sea, pero más sin embargo, usted seguía, o sea, no sé si era que a veces usted se sentía solo o quizás hasta, me imagino que uno se enoja al preguntar algo y que uno no le conteste, eso es feo, o sea, debe ser feo. Pero usted ha sido muy paciente con nosotras. Y quizás nos volvamos a encontrar, no sé, cuando ya las clases sean presenciales y pues tenga otra, ¿cómo es que sería? Otra perspectiva de cada una de nosotras. Si el tiempo nos los permite y nos volvamos a encontrar cuando ya las clases sean presenciales. Sí, esperemos tener esa oportunidad, pero tenlo por seguro que me llevo las mejores expectativas y las mejores valoraciones de parte de ustedes. O sea, para mí fueron unas personas muy maravillosas en cuanto a las actividades. Simplemente observo ese pequeño detalle que no sé si es solamente en la asignatura o se comportan de igual manera en todas las asignaturas, no sé. Me tocaría indagar con mis colegas docentes que le imparten clase a ustedes para ver si es una característica del grupo o una característica específicamente de la asignatura. Pero sé muy bien de todo su potencial, de todas sus habilidades, y por eso no dejo de felicitarlas y de motivarlas a que sigan así, de esa forma tan pendiente de sus compromisos, responsables de sus compromisos. Y bueno, siempre, si yo se lo he dicho, cuando uno trabaja con esmero, con esfuerzo, siempre se ve el producto al final. Y el producto en esta oportunidad fue una buena calificación, un buen aprendizaje y una buena oportunidad para nosotros presentar y validar todo eso que aprendimos durante el semestre. Entonces, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Entonces, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, les deseo un feliz resto de día, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y todos los mejores deseos para ustedes. Igual, Ok, profe, muchas igualmente. gracias. Profe, gracias.